Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, cuya finalidad es el de promover la reflexión de temas vinculados al quehacer democrático del país y la labor del Congreso como institución fundamental de la democracia. Como sabemos, el gobierno peruano ha declarado la prórroga del estado de emergencia sanitaria hasta los primeros días del mes de septiembre, mientras no se logre alcanzar los niveles de inmunidad adecuados de protección de la población a consecuencia de la COVID-19. Habiéndose programado las elecciones generales para el próximo 11 de abril del 2021, las actividades proselitistas y el mismo proceso eleccionario se deben desarrollar en este contexto, por lo que las instancias competentes han emitido regulaciones que deben ser cumplidas por los partidos políticos y la ciudadanía en general. El MINSA, por ejemplo, ha publicado el protocolo que establece las medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19 durante las actividades proselitistas o políticas de la campaña electoral en las elecciones generales 2021, con el objetivo de que se preserve y proteja la salud de los ciudadanos. Por su parte, la OMPE ha emitido la resolución jefatural 039, publicada el día de hoy en el Diario Oficial del Peruano, con la finalidad de hacer extensivo a todos los actores electorales intervinientes en el proceso electoral, a fin de que sean acatadas de manera estricta, estableciendo 7 protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones, con la finalidad de generar compromisos en los valores democráticos, ha convocado a las organizaciones políticas a suscribir el Pacto Ético Electoral, que en su numeral 3 exhorta a las organizaciones políticas a priorizar en las campañas electorales el uso de plataformas virtuales no presenciales, cumpliendo y respetando estrictamente los protocolos sanitarios establecidos para la prevención de la COVID-19. El día de hoy abordaremos la temática campañas electorales y elecciones generales 2020-2021 en tiempos de COVID-19. Para este propósito, el Congreso de la República, mediante este programa a través de la Oficina de Participación Ciudadana, ha convocado a representantes de los órganos del sistema electoral, quienes nos comentarán sobre la responsabilidad de los partidos políticos y de la ciudadanía en general sobre las regulaciones y protocolos de bioseguridad a ser cumplidos. Asimismo, hará un comentario de cómo la pandemia está afectando el proceso electoral con miras a las elecciones generales a desarrollarse el 11 de abril. Esperemos contar esta noche con la presencia del congresista de la República, Carlos Alberto Almerí Beramendi, para las palabras de saludo. Él es el vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Como expositores, contamos con la presencia de Piero Alessandro Corbeto Salinas, quien es jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, del señor José Alfredo Pérez Duarte, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, y de Diana Sofía Chávez Dávila, miembro del Consejo Directivo de Proética, Consejo Nacional para la Ética Pública, la misma que es representante de la Asociación Transparencia. Este evento se transmitirá vía Zoom y en Facebook en vivo en nuestra plataforma. Los asistentes recibirán una constancia gratuita del Congreso de la República, por lo que les pedimos llenar su ficha de asistencia. Muchísimas gracias. Agradecemos sus palabras al señor Vargas. Solo que quisiera hacer una pregunta. Estamos esperando la presencia del doctor Almerí. Nos dicen de que está todavía en una reunión de representación. ¿Podríamos Continuamos, Ricardo. Continuamos. Bien. Entonces, habiendo escuchado las palabras del señor Vargas, nuestro primer expositor es el señor Piero Alessandro Corbeto Salinas, como ya acaba de decir el señor Vargas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, politólogo y comunicador social, doctor en Ciencias y Política y Gobierno de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le doy el uso de la palabra. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, estimado Reinaldo Vargas, muchísimas gracias, señor Cayirgos. Un gusto verte, Diana, aunque sea de esta forma, y muchas gracias a todos y todas que han tenido la inmensa generosidad de dedicar unos minutos de su ocupada tarde para compartir
algunas ideas que nosotros consideramos que son fundamentales para poder hacer conciliar dos derechos que son fundamentales: el derecho constitucional al sufragio y el derecho a la salud pública. Y esta es una elección sui generis, diferente, y queremos que con la venia del doctor Reinaldo Vargas me permitan hacer una pequeña presentación para facilitar mi limitadísima capacidad de expositor. Nosotros, estas elecciones son un reto particular. Son un reto particular porque son las elecciones del Bicentenario, ¿no? Son esas elecciones que todos nosotros, los que nos encantan las elecciones y vivimos haciendo las mismas hace 20 años, esperábamos con mucho anhelo. Lamentablemente el contexto no es un contexto de celebración, no es un contexto de algarabía, es un contexto, al contrario, de muchos problemas que tenemos que enfrentar a partir de la presencia de una pandemia que ha generado una serie de crisis que tenemos que enfrentar de manera satisfactoria, porque la elección y la democracia no está en cuarentena, ¿no? Hay que tener eso muy claro. La democracia no está en cuarentena, las elecciones no están en cuarentena, y nosotros seguimos trabajando de manera muy comprometida para brindarle a la ciudadanía, a las ciudadanas y ciudadanos, las mejores elecciones este 11 de abril próximo. Y en términos generales quería presentarles lo que nosotros le llamamos la ficha técnica, el resumen de la elección. Hay que, tener muy en claro que son 3 elecciones en simultáneo. Vamos a elegir una fórmula presidencial, presidente y 2 vicepresidentes. Vamos a elegir representantes ante el Congreso de la República y vamos a elegir representantes ante el Parlamento andino. Son 3 elecciones en simultáneo. Somos casi 25.300.000 electores en total, sumados Perú más peruanos residentes en el exterior, y en territorio nacional somos 1 millón menos, casi 24.300.000 personas. En el exterior, la organización electoral que coordina con la Cancillería, quien lleva a cabo el proceso electoral, ha definido 213 ciudades en donde tenemos la posibilidad de hacer elecciones. Esta organización, además, tiene un correlato en 13.062 locales de votación y 86.488 mesas de sufragio. Nosotros nos hemos organizado para llevar a cabo la elección con 94 DPs y 104 centros de cómputo. Es importante decir que nosotros estamos utilizando una organización que utilizábamos generalmente para elecciones regionales municipales para poder tener una elección más controlada ahora en una elección nacional, y estamos aumentando el número de centros de cómputo. Generalmente hay un centro de cómputo por oficina descentralizada. Y esto tiene como fin poder procesar datos, actas, de manera más rápida para que usted, ciudadano o ciudadana, pueda tener resultados antes. Esta elección nos ha exigido repensar el proceso electoral. Creo que hay que hacer una autocrítica de parte de OMPE. Generalmente nosotros hemos estado organizando el proceso electoral tomando en consideración lo que veníamos haciendo siempre. ¿No es verdad? Usábamos siempre los mismos locales, siempre la misma organización, crecíamos en número de mesas y locales de votación solo fundamentalmente a partir del crecimiento poblacional electoral, para decirlo de alguna manera. Pero teníamos además una mirada que era una mirada que nos mirábamos al ombligo, hay que ser autocríticos, ¿no? O sea, estábamos enfocados en organizar un proceso electoral bajo los criterios de siempre, buscando muchas veces la comodidad de la organización electoral y no del ciudadano. Y nosotros tenemos que decir antes que nada que somos servidores públicos. Nosotros nos debemos a ustedes. Y es por eso es que ahora hemos repensado el proceso electoral tomando en consideración que somos servidores públicos, y en esa lógica de servicio público, ¿cómo podemos hacer para brindarle una mejor organización electoral, conciliando esa mejor organización electoral con la protección sanitaria, con su derecho a la salud, para poder hacer unas elecciones exitosas, masivas, como estamos seguros que tendremos este 11 de abril próximo?
Y es en esa línea de ideas que esta estrategia, que antes estaba construida en pocos locales, con muchas mesas y muchos electores, por eso a determinadas horas, estimados compatriotas, ustedes iban a los locales de votación y estaban reventando de gente, tenían problemas de flujo, de acceso, de salida, había mucha gente en colas, y era por eso, porque la lógica antigua era, vamos a usar pocos locales que tengan muchas mesas y muchos electores. Y eso facilita mucho la lógica de la organización electoral, pero no está pensado fundamentalmente en el ciudadano. Ahora nuestra lógica es diferente. Piensa en el ciudadano, por eso ahora, como pensamos en el ciudadano y pensando en el ciudadano, garantizamos su salud, generamos las condiciones para garantizar su salud, es que hoy día nuestra estrategia se construye sobre la base de muchos locales de votación con pocas mesas y pocos electores. Entonces hemos dado una vuelta de tuerca fundamental que nos va a permitir enfrentar de manera exitosa las elecciones del bicentenario. Y ahora sí, ya. En esa línea de ideas, nosotros hemos construido 4 líneas de acción en esta estrategia de elecciones del bicentenario en pandemia. Primero, hemos aprobado 7 protocolos de seguridad en salud y prevención frente al COVID-19. Hemos trabajado 2 meses con equipos técnicos, 2 equipos técnicos de profesionales del MINSA, y el 2 de noviembre, en la ciudad de Iquitos, donde yo hacía un viaje de supervisión y rindiendo un homenaje a aquellos connacionales que perdieron la vida de manera trágica por el COVID-19, en esa ciudad, en Iquitos, azotada por el COVID, aprobamos la resolución jefatural que permitió estos 7 protocolos. El día de hoy, como bien planteaba nuestro anfitrión, el doctor Vargas, nosotros hemos hecho una actualización que tiene que ver fundamentalmente con temas menores, pero que incorpora 2 temas que son fundamentales. Primero, incorpora lo que vamos a ver más adelante como voto escalonado y además hace una precisión, regulando de diferente manera la temperatura. Antes podías entrar a un recinto electoral con 37 de temperatura. Hoy día vamos a poder entrar con 37.5 porque así lo ha regulado de una manera actual luego del 2 de noviembre de estos primeros 7 protocolos el Ministerio de Salud. Entonces tenemos un protocolo para cada actor electoral. No hemos hecho un protocolo para todos. Hemos hecho uno especial para cada uno. Tenemos un protocolo para electores, para miembros de mesa, para observadores, para personeros, para periodistas. Tenemos un protocolo también para nosotros, porque recuerden ustedes, si no lo saben es importante decirlo, nosotros crecemos de 400 trabajadores a más de 80.000 trabajadores. Nosotros crecemos de una sede central y 16 oficinas descentralizadas, a eso se van a sumar, o se han sumado, 104 centros de cómputo y 94 oficinas. Entonces tenemos que también tener un protocolo para nosotros. Y un protocolo para ver cómo funcionan los locales, porque vamos a combinar locales abiertos y cerrados. Entonces los protocolos han sido unas de las líneas fundamentales, porque la salud tiene que ser priorizada en un contexto como el actual. La segunda línea de acción, que para nosotros es muy importante, es la desconcentración de locales de votación, la multiplicación de locales de votación, la posibilidad de contar con un número mucho mayor de locales. Y es fundamental decir que el número de locales ha crecido en 142%. Nunca antes en la historia electoral peruana hemos podido utilizar un número de locales de votación como el que estamos haciendo hoy día. ¿Para qué? Para cuidar tu salud. Porque cuidando tu salud vamos a cuidar la salud de tus seres queridos. Y es fundamental decirlo, nosotros hemos pasado de 5.300 locales de votación a 13.062 locales de votación. Eso quiere decir que nuestra lógica, que tenía pocos locales de votación, ahora tiene muchísimos locales de votación. 142% más de locales de votación. Y eso es un elemento que es fundamental porque no va a permitir organizar la elección como lo estamos haciendo, garantizando el distanciamiento social. Una tercera línea de acción que consideramos que es fundamental es el voto escalonado. ¿Qué ha pasado históricamente? Históricamente, es bueno que ustedes sepan que la ciudadanía se agolpaba a votar, seguramente luego de tomar un desayuno tranquilo y saliendo en familia, a partir de las 10, 10 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y ahí concentrábamos 12 millones de electores en
5.300 locales de votación. ¿Qué hemos hecho ahora? El Congreso de la República ha tomado la sana decisión de ampliar la jornada electoral era de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ahora de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, ¿cómo le sacamos el jugo a esa jornada? ¿Cómo le sacamos el mejor provecho a esa jornada? ¿Cómo? Pudiendo ordenar a los ciudadanos a partir del último dígito de tu DNI, reservando una cápsula de seguridad, un tiempo especial para los que más riesgo tienen frente a una exposición del virus. Entonces, eso nos ha llevado a qué? A que estas 12 horas nosotros las ordenamos y sugerimos, planteamos, recomendamos, pedimos que vayan a votar por franjas horarias. Entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana deben ir a votar las personas más vulnerables frente al virus. Adultos mayores, mujeres embarazadas, ciudadanas y ciudadanas con discapacidad, ciudadanos y ciudadanas con comorbilidades. De 7 a 9. ¿Y por qué de 7 a 9? Porque ese es el horario en donde vamos a garantizar que haya un menor flujo de personas y el local va a estar más limpio, más higienizado para resguardar de la mejor manera la salud de aquellos más vulnerables. Y de 9 de la mañana a 7 de la noche, nosotros recomendamos ir a votar por el último dígito de tu DNI. Si tu DNI acaba en 1, vas a votar entre las 9 de la mañana y las 10 de la mañana. Si acaba en 2, entre las 10 de la mañana y las 11 de la mañana, así hasta si acaba en 0, entre las 6 de la tarde y las 7 de la noche. ¿Y por qué va a ser eso importante? Porque yo les decía hace unos minutos que antes teníamos 12 millones de personas a una misma hora en 5.300 locales de votación. Hoy día vamos a tener como máximo 2.4 millones de personas distribuidos en 13.062 locales de votación. Por tanto, los aforos van a ser aforos más cómodos, van a permitir que menos ciudadanos estén en la calle y en los recintos electorales, y eso te va a dar mayor seguridad a ti y a tu familia. Y la cuarta línea de acción que para nosotros era fundamental es el tema del incentivo. El incentivo no es un tema menor. En OMPE siempre ha habido un problema en determinados lugares de levantar las mesas, y las mesas no se levantaban porque, a pesar de que las propuestas de código electoral del Jurado Nacional de Elecciones y que todos aquellos que estamos inmersos en los procesos electorales hemos recomendado siempre que el Estado funciona a partir de incentivos sin castigos, Weber, no es verdad, necesitábamos un incentivo que no existe. En este contexto hemos planteado, hemos logrado, hemos tenido una muy buena coordinación con la Comisión de Constitución, con la Comisión de Presupuesto, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el Pleno, y hemos conseguido juntos que se le brinde un bono de 120 soles a los miembros de mesa por vuelta. Eso quiere decir que si la ciudadanía decide que hay una segunda vuelta, para esa segunda vuelta también se otorgarán estos 120 soles. Pero esas 4 líneas de acción también están soportadas dentro de esta gran paraguas que es la estrategia de elecciones del Bicentenario en pandemia, en algunos elementos que son fundamentales. Dentro de nuestra organización hacia adentro, hemos generado nuevos grupos ocupacionales. Tenemos que contratar no solamente más gente, sino gente que haga labores diferenciadas. Tenemos ahora funcionarios, colaboradores, nuevos ompecinos que van a medir la temperatura, que van a controlar el tepediluvio, que te van a entregar gel a la hora que ingreses al local, que te van a acompañar y te van a guiar, te van a orientar a ver en qué mesa te toca votar. Y sobre todo, y también, gente que pueda informarte, solicitarte que estés a 1,5 metros o 2 de la persona más cerca a ti. ¿Para qué? Para garantizar el distanciamiento social. Otra medida adoptada que complementa estas 4 líneas de acción como parte de la gran estrategia de elecciones del Bicentenario es la instalación de solo una mesa de sufragio por aula. Ustedes recordarán que cuando iban a un aula tenían 2 mesas generalmente. Y eso generaba en los pasillos alguna complejidad en el flujo de electores. Por eso que hemos tomado la decisión de poner solo una mesa de sufragio por aula. ¿Y qué es lo más importante además? El aula contigua
ya no tendrá mesas de sufragio. Por tanto, en un aula tendremos una mesa de sufragio, en el aula contigua no tenemos mesa de sufragio y en el aula siguiente tendremos mesa de sufragio. En otras palabras, para que ustedes se acerquen a la administración de aforos, de tiempos de movimientos al interior del local de votación, del recinto electoral, en el lugar en donde poníamos 4 mesas, que son 2 aulas, hoy día ponemos una mesa. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente el 25% del aforo histórico de cada local de votación va a ser utilizado. Por eso es que requerimos ahora mucho más colegios, mucho más locales de votación que antes, porque necesitamos garantizar esta estrategia que se funda en muchos locales con pocas mesas y pocos electores. Otra medida adoptada que fue fundamental. Doctor Corbeto, le faltan solamente 2 minutos. Sí, otra medida que fue fundamental es el tema de elige tu local de votación. Por primera vez se hizo elige tu local de votación a todo el Perú, no solamente a Lima, Arequipa y Trujillo. Y además se permitió que gente de un distrito o una provincia puedan elegir un local de votación al interior de tu región, lo cual además ayudó a mucha gente que por recursos no pudo actualizar su dirección en ante RENIEC. Y obviamente vamos a usar en cada aula, en cada mesa, vamos a usar doble cabina para que el flujo sea más rápido. Estas elecciones del Bicentenario, señores, estos son los protocolos definidos para cada actor electoral. Son un lindo reto, pero es un reto que OMPE está asumiendo con profesionalismo, compromiso e integridad. Y juntos, con lo que nosotros hemos planificado y con el cumplimiento estricto de los protocolos, juntos tendremos este 11 de abril las elecciones del Bicentenario que nuestro país reclama. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted, doctor Corbeto. A continuación le voy a alcanzar 3 preguntas, doctor, del público asistente virtualmente. Una de ellas es, ¿qué pasa si un elector llega tarde a la mesa de votación después de la hora? Otra es, ¿hasta qué punto van a permitir personeros? Y la otra es, si un joven acompaña al abuelo a votar, el acompañante no puede votar hasta el horario que han dispuesto. A ver. ¿Cómo no, señor? Comienzo por la última. Sí. Los adultos mayores, las personas más vulnerables, las señoras embarazadas, las personas con comorbilidades que requieran la asistencia de una persona, pueden ir acompañados de esa persona. Y si esa persona le toca votar en ese local de votación, va a poder votar en ese local de votación. Porque no podemos obligar a que la gente vaya 2 veces, no tendría ninguna lógica. Lo que nosotros queremos es que el ciudadano vote cómodo, vote seguro. Entonces, toda persona que tenga alguna comorbilidad, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad, convocadas para estas 2 primeras horas, pueden ir acompañadas y sus acompañantes de votar en ese local va a poder votar sin ningún tipo de inconvenientes. Hay que decir además que la jornada electoral es de 7 a 7. Todos pueden ir a votar en cualquier momento de esas 12 horas. Sin embargo, nosotros estamos recomendando, solicitando, estamos tratando de seducir, de convencer que el ciudadano vaya solamente en la hora en que le corresponde según el último dígito de tu DNI. ¿Para qué? Para reducir los aforos y reducir la exposición de los ciudadanos frente al COVID. El tema de los personeros es fundamental. No hay elecciones sin personeros. El personero son los ojos del partido. Es el que fiscaliza el accionar de la mesa, el que garantiza que los votos se cuenten de manera adecuada. Recuerden que ya se acabó la caja negra. Nosotros no estamos utilizando voto electrónico presencial. Ahora la votación es en físico y el escrutinio es en físico. Por tanto, todos los personeros estarán presentes al distanciamiento social que se requiere, con mascarillas como se requiere, porque nosotros tenemos un protocolo específicamente redactado para ellos, para que puedan cumplir con su labor, porque son los que deben fiscalizar el buen funcionamiento de la mesa de sufragio. Y respecto del tercer tema,
Los electores pueden llegar tarde en el momento en donde les ha correspondido llegar. Nosotros sugerimos que, por ejemplo, si eres una persona adulto mayor, votes entre las 7 de la mañana y las 9. Pero si el adulto mayor llega en el resto de la jornada electoral entre las 9 de la mañana y las 7 de la noche, siempre tendrá prioridad. Porque para nosotros, las personas más expuestas al virus tienen que tener prioridad siempre a lo largo de toda la jornada electoral. Si, por ejemplo, tu DNI acaba en 1 y te sugerimos votar entre las 9 de la mañana y las 10 y llegaste a las 11 porque tuviste un inconveniente, podrás votar. No va a haber ninguna limitación. Pero nosotros invocamos a la ciudadanía a que se comprometa con el voto escalonado, porque el voto escalonado es un elemento fundamental para garantizar que los aforos sean aforos reducidos en los locales de votación, para evitar aglomeraciones y para evitar que esas aglomeraciones puedan generar un mayor contacto ciudadano frente al virus. Esas serían las respuestas a esas preguntas, estimado doctor Calleros. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por sus palabras. Y siguiendo con la programación, a continuación escucharemos la exposición del señor José Alfredo Pérez Duarte, actual director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, doctor en Gobierno y Administración Pública, magíster en Cooperación Internacional y abogado por la Universidad de Lima. En estos últimos años ha adquirido experiencia en los temas vinculados a la gestión del cambio y transformación digital. Doctor Pérez Duarte, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias a los organizadores por esta invitación. Les traigo el saludo institucional del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Luis Salas Arenas. Yo con mucho gusto voy a compartir con ustedes algunas ideas. Bien. Voy a dividir esta exposición en 3 partes. La primera con algunas cuestiones más generales. Luego les voy a contar de algunos ejemplos de países en los cuales ya se han realizado elecciones, por lo tanto ya hay una experiencia en cuanto a campañas en tiempos de COVID. Y voy a cerrar esta exposición contándoles un poco lo que está haciendo el jurado y con las disposiciones del Ministerio de Salud en torno a las campañas. Bien, la COVID sin lugar a dudas es un reto no solamente a nivel sanitario, social, económico, sino fundamentalmente en lo que a nosotros respecta a nivel político y para la organización de los procesos electorales. Todos somos testigos de lo que vive el país de día a día en cuanto al sistema de salud, a lo que sufren los ciudadanos, a lo que sufrimos los ciudadanos a consecuencia de la pandemia, al gran daño económico. Pero yo quería reflexionar sobre el tema político, ¿no? Los partidos en campaña tienen el gran reto de adaptarse a esta nueva realidad, que es ganar votos en tiempos de pandemia. Considerando sobre todo esta cultura muy latinoamericana, ¿no? Que es de hacer las campañas a nivel presencial, el abrazo, el beso, la muestra de cariño, el contacto, pues bueno, eso no va a tener que pasar, ¿no? Y en lo que respecta a los organismos electorales, sin duda alguna, también ha significado un reto importantísimo al cambiar su manera de plasmar sus actividades. Desde que surgió la pandemia hasta hoy, se han postergado y se han realizado elecciones nacionales y subnacionales en todo el mundo. Las postergaciones fueron en los meses
que le siguieron al inicio de la pandemia, fundamentalmente porque no se conocía el virus, era una sorpresa para todo el mundo, no se sabía, los gobiernos no sabían cómo afrontar eh, esta situación de pandemia. Por ese motivo, algunos países, no todos, tomaron la decisión de postergar las elecciones. Hubo otro grupo importante de países liderado por Corea del Sur que tomó la decisión, no obstante el inicio de la pandemia, de realizar sus elecciones y las realizaron sin ningún inconveniente. Luego, con el correr de los meses, se ha normalizado esta situación y los países vienen realizando elecciones respetando los cronogramas establecidos porque ya hay experiencia que se va acumulando y se va sumando en todo el mundo. Ya hay ejemplos que podemos mirar, ¿no? Finalmente les quería hablar yo de este falso dilema del conflicto de derechos. El derecho a la salud versus el derecho al voto, ¿no? Algunos dicen que como el derecho a la salud es más importante, se deberían de postergar las elecciones. Otros que el derecho al voto es igual o más importante. Ya lo dijo el profesor Joseph Thompson, esto es un falso dilema, es un falso conflicto, porque ambos son derechos constitucionales. Las elecciones generales del 2021 entonces se realizarán en un contexto de emergencia, en una situación de emergencia que afronta el país. Las autoridades del gobierno nacional a nivel sanitario han definido un conjunto de medidas restrictivas que sin duda alguna afectan no solamente a las instituciones del Ejecutivo, sino también a los organismos electorales, a los ciudadanos y, como yo les dije, a los partidos y a los candidatos. Considerando además que se han reportado pues, actividades de campaña que estarían o han vulnerado las normas sanitarias y han puesto en riesgo de mayor contagio con respecto al COVID-19. Hemos visto candidatos sin mascarilla, concentración de personas, situaciones que definitivamente no pueden repetirse y hay que tratar de evitar de cualquier forma, digamos, respetando la normatividad vigente. En ese sentido, las medidas restrictivas tienen que ver con la prohibición de actividades públicas, la prohibición de concentraciones, con el derecho a la circulación, con el distanciamiento físico, con el uso de mascarillas, eso a nivel general, digamos. Ahora vamos a mirar un poco qué es lo que ha pasado en otros países y vamos a terminar con una mirada al caso de Perú. Entonces, el Consejo de Estado aquí en el Perú, que está conformado por el presidente de la República y los responsables de las instituciones más importantes del país, el día 18 de enero, invitó a los 3 organismos electorales, a sus representantes, a una reunión con motivo de las elecciones. En dicha reunión, por iniciativa del presidente del jurado, se recomendó que el Ministerio de Salud elabore un protocolo específico para las campañas electorales. ¿Y por qué? Porque el jurado, si bien tiene la función de fiscalización, de fiscalizar el proceso electoral, no tiene la potestad de regular las campañas con temas sanitarios. Nosotros somos expertos en temas electorales, pero no somos expertos en materia de salud, así que sin ninguna duda ese tema le compete al MINSA. Así, el 31 de enero del 2021, a través de la resolución ministerial 140, el MINSA aprobó la directiva sanitaria que se llama protocolo, que establece las medidas de seguridad y prevención contra la COVID-19 para las actividades de la campaña electoral en las elecciones generales 2021, de las cuales daremos unas cuantas pinceladas
al cerrar esta presentación. Otra cosa, antes de pasar a los ejemplos que yo les quería dejar a su disposición, son aquellos documentos que nos pueden ilustrar en mayor detalle, con mayor profundidad, lo que implica realizar elecciones en tiempos de pandemia. Así yo les recomiendo los fascículos que sobre el tema ha implementado el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica a través de CAPEL. Ahí les dejo el enlace. Luego, esta ya conocida guía para organizar elecciones en tiempos de pandemia, que la preparó la OEA. Dentro de los fascículos que les he comentado que elaboró CAPEL, hay uno en particular, ¿no? Que son elecciones en tiempos de pandemia, que sin duda alguna les será de mucha utilidad. También están los documentos diversos que sobre el tema tiene AIFES y los documentos diversos que sobre el tema tiene Idea Internacional. Son muchísimos, por eso que no los cito aquí. A la hora de yo establecer una mirada de cómo han sido las campañas y protocolos en tiempos de pandemia, me voy a guiar por dos cuestiones. Una, la ven ustedes ahí, son los protocolos sanitarios implementados. Esto se encuentra recogido en un fascículo de CAPEL, el enlace está ahí. Y el otro es por un seminario internacional que hicimos desde la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado, en el cual muchos representantes de países compartieron con nosotros algunas reflexiones en cuanto a las campañas que se habían desarrollado en dichos lugares. En ese sentido, podría empezar comentándoles un poco el caso de Bolivia, ¿no? Allí el pasado 18 de octubre se realizaron elecciones presidenciales y parlamentarias con una participación cercana al 90% de un padrón superior a los 7 millones de electores. Fíjense ustedes la cantidad, el nivel importante de participación que tuvieron en Bolivia, ¿no? Fundamentalmente las medidas que se tomaron para la realización de la elección y de la campaña misma fue el incremento de locales de votación, la ampliación del horario de la votación, las restricciones de actividades comerciales, los horarios para la votación especiales se recomendaron horarios también escalonados, los miembros de mesa se eligieron entre 18 y 50 años, no más de 50 años, orientaciones a los electores fuera del recinto para que cuando el elector ingresara a su local de votación no esté buscando, ni esté perdido como pasa muchas veces, el uso obligatorio de mascarillas quirúrgicas. Estas medidas fueron adoptadas no para la campaña propiamente dicha, porque al igual que ocurre aquí, el órgano electoral en Bolivia, el Tribunal Electoral de Elecciones, no tiene la atribución de regular campañas en tiempos de pandemia, ¿no? Así que fue más que nada para el acto electoral. Igual hubieron inconvenientes, ahí la elección se postergó un par de veces porque en un principio se había programado muy cerca al inicio de la pandemia, que les he explicado. Luego con mayor tiempo, con el ejemplo de lo que había ocurrido en otros lugares, se pudo realizar. Hicieron un simulacro de votación, fruto del cual la sociedad civil tomó la decisión de elaborar un protocolo sanitario que fue compartido a toda la ciudadanía. Como crítica al organismo electoral, en Bolivia nada más hay uno, fue una ausencia de estrategia de comunicación. Es decir, el elector no estuvo informado de los protocolos, salvo muy cercano a la fecha de las elecciones, y eso les trajo inconvenientes a los bolivianos a la hora de votar.
Luego aceptaron una medida, considero acertada, fue el aceptar los documentos nacionales de identificación que estuvieran vencidos, ¿no? Otro caso, y también decirles pues que el Tribunal Supremo ha corregido muchas de las deficiencias y se apresta a realizar elecciones subnacionales para el 7 de marzo. Ya falta muy poquito para que los bolivianos vuelvan a ir a las urnas en tiempos de pandemia. Otro caso interesante que yo quería compartir con ustedes es el caso de Chile. Ahí el 25 de octubre tuvieron una elección complicada para el tema, el plebiscito, digamos, para una nueva constitución. Fue, si bien ahí en Chile el voto es voluntario, fue votar más del 50%, que es un porcentaje mayor a la última elección que se había dado, ¿no? Y fundamentalmente los protocolos que dieron los organismos electorales tenían que ver con la producción de material electoral, un kit sanitario, actos de campaña debidamente regulados, fundamental el tema de la capacitación en Chile, personal con rol electoral, la comunicación al electorado fue fundamental, los locales de votación amplios y ventilados, las mesas, alimentación y tiempos de descanso. Todo eso estuvo regulado. Establecieron normas sanitarias por fases, ¿no? Las personas con COVID no podían votar y allí se debate aún hoy sobre el tema del voto anticipado, ¿no? En Chile han descartado el voto postal, el voto por correo, y también han descartado el voto electrónico por los inconvenientes que ello trae. Una reflexión interesante que nos han dejado ellos fue que la democracia no se detiene aún tengamos la pandemia. Hay que seguir votando, el ciudadano tiene que seguir participando, y en Chile se logró obtener una legitimidad tanto a nivel político, como ciudadano, como técnico, como sanitario y práctico. Como resultado de esto no hubo rebrote de COVID allí y han establecido un mecanismo para que cualquier ciudadano pueda establecer denuncias. Luego también quería compartir con ustedes los Estados Unidos. Ahí el modelo que tienen en Estados Unidos, pues como se imaginarán, es absolutamente distinto al modelo latinoamericano de votación y de organización electoral. Las normas son mucho más flexibles, respondiendo al modelo federal que tiene el país. Hay que considerar pues, que el centro de la pandemia a nivel mundial estuvo pues, en Nueva York, en Florida, en California, pero allí los norteamericanos tienen bien establecido, digamos, el voto por correo, funciona bastante bien. En algunos estados opera también el voto electrónico, aunque ya les ha traído algunos inconvenientes, ¿no? La pandemia exigió en ellos redoblar los niveles de creatividad y de innovación, y hubieron dos campañas absolutamente distintas. La campaña de Biden fue una campaña más en línea, sin contacto, con emotividad, con este tipo de figuras o encuentros con gente en casa, en familia, qué sé yo. Por el contrario, la campaña de Trump fue una campaña presencial, masiva, sin mascarilla, etc. Luego, Ecuador también hace poco tuvo elecciones, ahí tuvieron inconvenientes, sobre todo en cuanto a la acumulación de gente en los temas de la campaña, en caravanas, en el cierre de la campaña han tenido inconvenientes por concentración de las personas, y para ellos ha sido sin duda alguna un reto muy importante.
voy a cerrar mi exposición con lo que ha hecho el jurado y el MINSA con respecto al tema de la elección y de la campaña. Como yo les he adelantado, el Jurado Nacional de Elecciones, si bien no tiene una facultad de regular las campañas en tiempos de pandemia a nivel sanitario, sí tiene una labor de fiscalización de la propaganda electoral. No hay propaganda que está prohibida, propaganda que está permitida. Las fuentes son nuestra Constitución, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley Orgánica, la Ley de Organizaciones Políticas. También contamos con un reglamento para la fiscalización y procedimiento sancionador. Hay un reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad en periodo electoral. Ahí les dejo los números de las resoluciones. Importante que sepan ustedes el tema de la franja electoral, que es responsabilidad de la OMPE, ¿no? Que saque el espacio en estaciones de radio y televisión de propiedad privada o del Estado, y también en redes, al que tiene acceso de manera gratuita y proporcional, los partidos y alianzas con inscripciones definitivas, con el objetivo de difundir sus programas de gobierno. Es importante esto porque ahora en tiempos de pandemia son espacios que pueden utilizar los partidos para plasmar sus propuestas y comunicarlas a la ciudadanía. Decirles que la facultad sancionadora en el Perú para lo que tiene que ver con los partidos y candidatos y la ciudadanía en general que no cumpla con las normas que ha dictado el Ministerio de Salud, le compete a la Policía Nacional del Perú. En virtud al decreto legislativo 1458, la Policía Nacional del Perú posee la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la legislación emitida en el marco de la emergencia nacional. El 4.2 dice que la Policía Nacional ostenta la potestad sancionadora para la aplicación de multas administrativas por el incumplimiento de la legislación. Y los castigos son graduales, no van de lo leve a las graves. Por ejemplo, salir más de una persona por familia es una multa de 5% de la OIT, circular por vía pública sin el pase laboral, 6% de la OIT, circular por la vía pública sin el pase vehicular de la OIT. Algunos ejemplos, ¿no? También está este Decreto Supremo 184 del 2020, de noviembre del año pasado, que fue ampliado hace poco, en el mes de enero, en cuanto a lo que señala el artículo 9, que dice: se encuentran suspendidos los desfiles, las fiestas patronales, actividades civiles, así como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otro que implique concentración y aglomeración de personas que pongan en riesgo la salud pública. Estas son las normas que tienen que ver con la regulación, el control, la sanción de quienes incumplan este protocolo, cuyas principales ideas les dejo aquí. Les dejo el enlace para que ustedes puedan acceder a él. Se trata de la resolución número 140, que contiene la directiva sanitaria número 128, que contempla cierto tipo de regulaciones, ¿no? Que tienen que ver con el distanciamiento físico, con la higiene de manos, con el uso de mascarilla, con el uso de un escudo, careta facial, el tema de los personeros, etcétera, etcétera. El tema de la OMPE ya ha sido explicado, así que lo voy a pasar. Y creo que he respetado el tiempo que me dieron. Les dejo el correo electrónico de la escuela, la página web, y les agradezco mucho por su atención. Damos las gracias al doctor Pérez Duarte por su exposición. A continuación,
Vamos a dar lectura a las preguntas dirigidas a nuestro expositor. Dos son similares, doctor. Una es, soy tercer miembro de mesa en Cusco y por cuestiones laborales me encuentro en Lima. ¿Qué trámite puedo hacer ya que no podré viajar? La otra, que es en el mismo sentido, si se sigue prohibiendo los viajes al interior del país, ¿cómo podré votar si es que voto en otra provincia diferente a la que vivo? Esa podríamos decir que es una. La siguiente es de Luis Cipriano Yucra Rodríguez. El gobierno afirmó públicamente que iban a vacunar a todos los miembros de mesa y ahora dicen que ya no. Y la siguiente de la señora Soledad Mendoza Manchego, ¿quién controla la tanda electoral en los medios? Adelante, doctor. A ver, gracias. En cuanto a las personas que han sido elegidas miembros de mesa, ¿no? Tienen que entrar en comunicación con la OMPE, ¿no? Para pedir, solicitar la excusa respectiva, si es antes del día de las elecciones, ¿no? Si lo hacen después del 11 de abril, tienen que tramitar una dispensa con el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, hay dos formas: una excusa con la OMPE antes del proceso electoral y una dispensa con el jurado después del proceso electoral. El tema de las vacunas, lo que escuché al ministro Ugarte fue que efectivamente él no consideraba que el total de miembros de mesa iban a poder vacunarse antes del 11 de abril. Sin embargo, seguían siendo una prioridad y van a vacunar a la mayor cantidad que sea posible antes de esa fecha, entendiendo que por ser prioritarios, antes de una muy probable segunda vuelta, ya se tendría que tener a todos los miembros de mesa vacunados, ¿no? Y en cuanto a la tanda que dice la persona que consulta, se refiere a la franja electoral, ¿no? Este Claro. espacio de tiempo Sí, así es. que sí, que les comentaba que es potestad de la OMPE. Ahí les he dado las principales ideas. Está regulada, los tiempos están especificados ahí y todos somos testigos ya de propaganda que corresponde a la franja electoral en radio y en televisión, ¿no? Hay más o menos unos 150.000 spots que se han grabado y unas 250 empresas que se han inscrito para intermediar esta franja electoral con los distintos medios de comunicación. Hasta ahí sería mi respuesta, señor Ricardo. Ya. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta y por su exposición. Muy amable. Le damos las gracias al doctor Gracias. Duarte. Gracias, doctor. A continuación, presentamos a la doctora Diana Sofía Chávez Dávila, miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional para la Ética Pública, Proética. Actualmente es miembro de la Asociación Civil Transparencia, en donde labora como coordinadora de proyectos desde el año 2012 en transparencia. Ha dirigido iniciativas de participación ciudadana, participación política de las mujeres y de monitoreo parlamentario, entre las cuales resalta el Observatorio de Desempeño Parlamentario. Con amplia experiencia en temas electorales y políticos, ha integrado misiones nacionales e internacionales de observación electoral en Venezuela, Pakistán y, por supuesto, en Perú. Adelante, doctora Chávez. Muchas gracias, estimado Ricardo, y muchas gracias también al área de participación ciudadana por habernos invitado a participar este día en este martes democrático. Voy a iniciar la de compartir pantalla. Y voy a poner en pantalla completa. Listo.
Algunos de los temas que yo tenía previsto tratar el día de hoy ya han sido tratados por las personas que me antecedieron, así que voy a hacer todo lo posible para no repetir y no cansarlos tampoco. De todos modos, sí me gustaría tratar un tema que trató José Alfredo hace unos minutos, que más que un conflicto, de lo que se trata ahora en estas elecciones, en un contexto tan complejo, tan difícil, de tanta vulnerabilidad, es de no un conflicto, sino de garantizar de forma complementaria el derecho al sufragio mientras se cuida la vida y la salud de las personas, especialmente con un especial énfasis de las personas vulnerables, en situación de vulnerabilidad. Y en este sentido, lo que corresponde, más que un conflicto de derecho, es hacer una armonización entre las normas electorales a la luz de las normas del sector salud, para adecuar o adaptar las prácticas políticas y la operación del proceso electoral y de las campañas electorales a nuestra nueva situación de convivencia. En ese sentido, nosotros hemos tenido información como parte del Acuerdo de Lima, que es una red de observadores electorales internacional, de los protocolos COVID para las elecciones en diversos países. Yo voy a colocar 3 ejemplos. El primero es de las elecciones realizadas el año pasado en México. El Instituto Nacional Electoral, en este sentido, tuvo un protocolo que tuvo como prioridad evitar el contacto directo entre las personas, evitar que las personas vayan a votar acompañadas, salvo los casos en que los electores y las electoras requieren asistencia, como es el caso de las personas adultas mayores o las personas con algún tipo de discapacidad. De igual modo, por supuesto, hay muchísimo énfasis en el uso obligatorio de cubrebocas o mascarillas y de protectores faciales de forma complementaria. El primero, es decir, las mascarillas son obligatorias y los protectores faciales son opcionales, que es más o menos la misma situación que vamos a ver en otros países, y también es la misma situación que se produce en el Perú. De igual modo, hubo mucho énfasis en la desinfección permanente de espacios, en la higiene de manos. Solamente se permitió la presencia de 2 personas en cada mesa de sufragio y se impidió que las personas compartieran material electoral. Esto es algo que parece una pequeñez, pero en realidad es muy importante, porque esta es una de las formas en las que la gente se puede contagiar más fácilmente, ¿no? No solamente por las aglomeraciones en espacios, sino también al compartir y al utilizar los mismos materiales. Luego, para el caso de Ecuador, elecciones que se realizaron hace apenas unas semanas, en el aspecto de las campañas electorales se permitieron 2 tipos de actividades de campaña. La primera que se permitió fueron las caminatas, y hubo un detalle bastante interesante de cómo se realizaban las caminatas, como que eran una de las 2 actividades de campaña permitidas, ¿no? En primer lugar, se especificó que las actividades, las caminatas eran encabezadas por los candidatos, que tenían que realizarse con una distancia social de 2 metros, y se clasificaron las caminatas en 3 tipos, ¿no? Además, se especificó que tenían que ser unidireccionales, solamente de personas caminando en la misma dirección, no que estuvieran yendo y viniendo, que implicaran la restricción del tránsito vehicular. Y las caminatas podían ser como máximo de 200 personas, ¿no? Las más chicas eran de 100 personas, las de tipo B de 150, las de tipo A de 200, y el tipo de caminata que se iba a permitir dependía del tamaño o de la magnitud del distrito electoral, ¿no? En los distritos electorales con mayor cantidad de electores, los más grandes, digamos tipo Lima, se permitirían caminatas de hasta 200 personas. Aún así estamos hablando de eventos, por supuesto, muy reducidos en términos de convocatoria, pero que igual estaban permitidos, ¿no? De igual modo, también se puso mucho énfasis en el uso obligatorio de mascarilla y en la higiene de manos.
Se prohibió terminantemente la entrega de cualquier objeto como parte de la campaña. Acá, bueno, sabemos que es muy común entregar lapiceros, polos, gorritos, llaveros, calendarios, etc. Entonces, ningún objeto está permitido en las actividades de campaña de Ecuador. Se prohibió también dar entrevistas a los medios de comunicación durante las actividades de campaña, y el segundo tipo de actividad presencial de campaña que se permitió fueron las caravanas de vehículos. Y en este caso, las caravanas de vehículos solamente podían ser de entre 20, las más pequeñas, hasta 50 vehículos, las más grandes. Así que, como vemos, de todos modos, si bien se permitían actividades presenciales, estas tenían que ser muy restringidas en cuanto a la cantidad máxima de personas que podían participar. En el caso de República Dominicana, igual para las elecciones generales extraordinarias del año pasado, tiene un protocolo bastante sencillo, bastante genérico también, que no distingue las funciones de implementadores, las funciones de los electores y electoras, o las facultades de los electores y electoras, ni de los candidatos y candidatas, pero que especifica varias acciones, como por ejemplo la desinfección de los recintos, la higiene de manos. Especifica que los miembros de mesa y los operarios del día de la elección van a recibir kits de higiene que constan de mascarillas, de toallas desinfectantes para los espacios comunes, y también de alcohol y de guantes. A diferencia de los otros casos, aquí sí hay material compartido, entonces sí hay lapiceros, bolígrafos, etcétera, para poder marcar las cédulas de votación, para poder firmar. Aquí sí se comparte el material, ¿no? También se prevé una distancia social de 2 metros, y aquí recordemos que en el caso de México el ingreso de las personas era de 2 en 2, aquí el ingreso de electores y electoras es de 1 en 1. Y finalmente, en el caso de Perú, además, por supuesto, de las normas electorales y de la Ley de Organizaciones Políticas, tenemos la Resolución Ministerial 140-2021 del MINSA, que ya se ha mencionado anteriormente, que tiene como objetivo contribuir a la seguridad, a la salud de la población durante las actividades proselitistas o políticas de la campaña, mediante la implementación en este curso de medidas sanitarias. Tiene un ámbito de aplicación nacional, y además interpreta las restricciones que vayamos a tener de acuerdo a la clasificación de provincias, como de riesgo moderado, como de riesgo alto o de riesgo extremo. Y este es un factor bien interesante. ¿Por qué? Porque le da dinamismo a la norma y le da la posibilidad de ser interpretada de forma flexible en el tiempo. Tenemos normas que no tienen esta característica, que se dan en un momento y pueden devenir en obsoletas llegado algún momento posterior. En este caso, la resolución ministerial establece de plano que las normas se van a aplicar de acuerdo a la clasificación que tenga cada provincia. Y creo que este es un avance bien interesante, porque permite o ajustar o aflojar las medidas tan pronto como la circunstancia de algún distrito electoral a nivel de provincia vaya a cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicta la Resolución Ministerial 140-2021? Igual un distanciamiento no menor a 2 metros entre persona y persona, la higiene permanente de manos, uso de mascarilla, de protector facial, la priorización de medios no presenciales para que las organizaciones políticas hagan su comunicación, su propaganda, sus capacitaciones, sus reuniones de coordinación, sus actividades de campaña, sobre todo la prohibición de aglomeraciones o concentración de personas. También dispone el no desplazamiento de grandes equipos, sino solamente del candidato o la candidata. Recordemos que es muy común que cada candidato vaya con su portátil, ¿no? En este caso, la norma, por supuesto, muy conscientemente de esta situación, dice no, movilizan al candidato o a la candidata, en el caso, por ejemplo, de los candidatos presidenciales que tienen que trasladarse entre región y región, entre provincia y provincia.
También, por supuesto, prohíbe las actividades presenciales en zonas de riesgo extremo. Las zonas de riesgo extremo van a ir variando a medida que el contagio suba o baje, o la mortalidad suba o baje en cada región. Sabemos que estas medidas van a ser adaptadas o van a ser modificadas cada 15 días, de acuerdo a lo que ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros. De igual modo, para las actividades de campaña, dispone el uso de mascarilla obligatorio durante todo el evento por parte de los candidatos y candidatas también. Y, por supuesto, recomienda la no participación de casos positivos o sospechosos de contagio. De igual modo, prohíbe el consumo de alimentos o bebidas. Vivimos en un país en el que, muy aparte de todo este tema de la tradición gastronómica, del boom gastronómico, somos un país con una cultura que incluye muchísimo la comida, el compartir comida en todas nuestras actividades sociales, y por supuesto eso no excluye a nuestras actividades políticas. Entonces es muy común, era muy común, que las actividades de campaña incluyan pachamancas, chicharronadas, polladas. Ahora está terminantemente prohibido. Se desincentiva la participación en actividades de campaña de personas consideradas vulnerables, como las mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, y solamente permite la entrega de papeles, folletos y otros objetos si han sido previamente desinfectados, ¿no? Esto, a diferencia de otros países en los que hemos visto que está terminantemente prohibida la entrega de cualquier objeto durante las actividades de campaña. Y, por supuesto, además de esta disposición, tenemos las disposiciones concretas que la OMPE ha desarrollado por medio de protocolos específicos para cada actor que forma parte del proceso electoral. Y creo que es bien importante señalar que esto es, que son disposiciones con un nivel de precisión muy positivo, muy minucioso, a diferencia de los países de los que he hablado previamente, que tienen un solo protocolo para todos los actores, que no tienen disposiciones concretas sobre qué hacer con los medios de comunicación, donde quedan vacíos. Aquí lo que hemos visto nosotros es que hay la mayor intención para que no queden vacíos que puedan implicar un riesgo para la población que va a ejercer su derecho al voto. Entonces, no quisiera yo repetir lo que ha dicho Piero hace unos minutos, pero sí quisiera hacer llamar la atención sobre algo que también se espera de nosotros y de nosotras como electores y electoras para el día de la elección. Y es que en todos los casos, la fluidez del día de la elección tiene mucha relación con nuestra preparación previa al día de la elección, con nuestra información previa al día de la elección. De esta forma, el Jurado Nacional de Elecciones pone a disposición plataformas como la de voto informado, para que la ciudadanía no dependa de la propaganda o de los carteles, que felizmente ya hay menos, para que la ciudadanía no esté conversando en la fila, preguntándose por quién va a votar, sino que hay recursos para informarse previamente sobre quiénes son los candidatos y las candidatas. Transparencia también tiene herramientas de las que les voy a hablar al final. De igual modo, en vez de hacer una fila larguísima o favorecer las aglomeraciones a la entrada de los locales de votación, porque no sabemos en qué aula nos toca votar o porque asumimos que vamos a votar en el mismo lugar que la última vez, cuando en realidad no necesariamente es así, la OMPE también ha implementado portales para que elijamos nuestro lugar de votación, para que podamos elegir incluso votar en lugares distintos a donde está registrado nuestro DNI, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, mi DNI sale en un distrito, pero yo ahora vivo en otro distrito, y eso me permite a mí elegir votar en el lugar que está más cercano a mi casa. De igual modo,
Se también pone mucho énfasis en la información por medios no presenciales, por redes sociales, por ejemplo, para que sepamos que hay turnos de votación que no son obligatorios, pero a los que deberíamos, quienes podemos, quienes tenemos la posibilidad de ir a votar en un horario cómodo, porque estamos cerca del lugar donde vamos a votar, sobre todo en los grandes centros urbanos, podamos hacer uso de este horario que se ha habilitado, ¿no? Entonces, por supuesto, se pone mucho énfasis en la información previa al día de la elección, porque de esta información es que va a depender que el día de la elección el tránsito en los centros de votación sea fluido. Se han reducido los aforos, como dijo Piero hace unos minutos, al 50%, se ha habilitado muchísimos más centros de votación, ya no va a haber dos mesas de votación en aula, como solemos ver, sino solamente una y no en todas las aulas. Se ha reducido al mínimo el material que pudiera infectarse, por eso las personas, los electores y las electoras tenemos que llevar nuestro propio lapicero para votar. Por supuesto, si no tiene su lapicero, igual habrá lapiceros que serán desinfectados por los miembros de mesa, pero es bueno que reduzcamos el riesgo al mínimo, teniendo conocimiento y conversando entre nosotros sobre qué cosas podemos hacer para reducir el riesgo de contagio, para cumplir con estas disposiciones que tienen como objetivo garantizar nuestro derecho al voto, también protegiendo nuestra vida y nuestra salud. Yo he colocado en este enlace también los protocolos de entrada, todos los protocolos de OMPE. Igual de todas maneras lo voy a dejar por si alguien los quisiera revisar más en detalle. Para los miembros de mesa también ha habido cambios. Es muy común, es una tradición en realidad, que el trabajo de los miembros de mesa es un trabajo en equipo, ¿no? No sé cuántos de ustedes habrán sido miembros de mesa antes o habrán podido presenciar el escrutinio, cuando se cuentan los votos, terminado el acto de votación, y es muy común que los miembros de mesa se queden hasta altas horas de la noche contando los votos, trabajando en equipo, interpretando el número, en el caso de los votos preferenciales, que sabemos que a veces los números no son fáciles de leer, haciendo cerros con las cédulas, agrupando los resultados, verificando uno que le pasa la cédula al otro para que verifique que lo que ha leído está bien. Entonces, nuestra tradición en el día de la elección y en la operación de la elección es de trabajo en equipo. Y esto, naturalmente, es un nuevo reto de las nuevas formas de socialización que nos está imponiendo la pandemia. Nos hemos restringido muchísimo en nuestro trato social, en nuestra forma de compartir o de vivir en sociedad, y esto naturalmente también va a afectar la forma en la que nos vamos a comportar el día de la elección. Entonces, los miembros de mesa, en este caso, ante estas nuevas reglas, con este nuevo protocolo, no van a tener contacto físico entre ellos, van a utilizar mascarilla y protector facial que les va a ser proporcionado por la ONPE, van a tener alcohol para desinfectar los DNIs, porque acordémonos que el DNI es tocado por al menos por dos de los miembros de mesa, ¿no es cierto? Nosotros cuando llegamos le entregamos nuestro DNI al presidente o presidenta de mesa para que verifique nuestra identidad y nos entregue la cédula de votación. Entonces, antes de recibir nuestro DNI, el presidente o presidenta de mesa lo que va a tener que hacer es desinfectarlo. Cuando nos lo devuelva, lo va a tener que desinfectar nuevamente. Y finalmente, después de que nosotros vayamos a votar, vamos a entregar, nos van a devolver nuestro DNI porque le han pegado el holograma, ¿no es cierto?, que prueba que nosotros hemos acudido a votar ese día. Allí nuevamente nuestro DNI será desinfectado. Finalmente, hay muy poco material que va a ser compartido o que va a ser tocado, digamos, por más de una persona. Uno de ellos, por supuesto, va a ser el DNI. Como les mencioné hace unos minutos, no vamos a andar compartiendo lapiceros porque se está incentivando a que nosotros llevemos nuestro propio lapicero.
Y otro de los elementos que vamos a tener que tocar ese día es el huellero. Como nosotros sabemos, tenemos que colocar nuestra huella digital al terminar, al introducir nuestro voto, nuestra cédula de votación en el ánfora respectiva, en las ánforas respectivas. Entonces ahí tenemos que firmar el padrón y colocar nuestra huella, ¿no? Ahí vamos a tocar el huellero. Y por supuesto hay un protocolo específico para los miembros de mesa que también he hipervinculado aquí. Piero habló del voto escalonado. Nuevamente, porque había varias preguntas sobre este tema en el chat, el voto escalonado no es obligatorio, pero está fuertemente motivado. Y creo que deberíamos ir en sintonía con esta motivación porque sabemos que los limeños al menos y en varias regiones a veces cometemos el error de dejar las cosas para el último momento. A veces cometemos el error de pensar que a la hora de almuerzo va a estar vacío y de pronto hay un tremendo tumulto a la hora del almuerzo y la gente se corre de la hora de instalación de la mesa, ¿no es cierto? En transparencia, una de las cosas que nos toca observar siempre es la hora en la que se instalan las mesas de votación. Y sabemos que si las mesas de votación no se instalan hasta determinada hora, lamentablemente esas mesas se caen, ¿no? Y cuando se caen quiere decir que las personas que votaban en esa mesa de votación no van a poder votar. Entonces, si las personas que estaban en la fila para ser miembros de mesa porque no llegaron los titulares ni los suplentes, se andan escapando por allí para no integrarla, lamentablemente, si no se instala hasta mediodía, la mesa no se va a llegar a instalar del todo, y si alguien llega a votar a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, ya no lo va a poder hacer. Entonces se incentiva muchísimo, primero, instalar las mesas temprano. Para eso está este incentivo económico para los miembros de mesa, por el que se ha peleado muchos años, y felizmente por fin es una realidad. Y por eso se hace el voto escalonado. El voto escalonado sigue una lógica, una estrategia que es conocida como la estrategia de cohortes. Los cohortes son grupos, en este caso son grupos determinados de acuerdo al último dígito de nuestro DNI. Se ha adoptado la estrategia de cohortes durante la pandemia para diversas cosas. Uno de los casos exitosos de la adopción de la estrategia de cohortes ha sido, por ejemplo, para la asistencia de clases presenciales en los colegios en Nueva Zelanda, y en este sentido se han establecido varios grupos de votación. Entonces, aquí vemos que las personas vulnerables, como las personas embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad. Ya termino, no se preocupe. Van a estar yendo a votar entre las 7 y las 9 de la mañana, y todas las demás personas vamos a tener un turno de acuerdo al último dígito de nuestro DNI. Mi DNI termina en 6, por ejemplo, quiere decir que yo tendré que ir a votar, o se me sugiere ir a votar entre las 2 y las 3 de la tarde. Si siguiéramos todos este procedimiento, el tránsito dentro de los locales de votación debería ser fluido. Así que creo que lo responsable como electores y como electoras es hacer lo posible para poder adoptar esta estrategia de voto escalonado. Por supuesto, luego hay una serie de protocolos más para el sufragio, para los personeros y personeras, para la observación electoral. Nosotros, en Transparencia, tenemos nuestro propio protocolo para los observadores y observadoras electorales. Tenemos 2 modalidades de observación de las elecciones, una presencial, otra no presencial, para personas que son menores de edad o se encuentran en grupos de riesgo. También estamos desarrollando capacitaciones obligatorias en bioseguridad con una ingeniera sanitaria para todos los voluntarios y voluntarias. Y finalmente, y esto es una gran diferencia con respecto a los demás países, tenemos en las elecciones actuales un protocolo para periodistas. ¿Por qué es importante? Acordémonos de los grandes tumultos que se causan
al ir a votar, porque hay grandes grupos de medios de comunicación que persiguen a los candidatos para dar testimonio de cuando van a emitir su voto. Esto ya no va a estar permitido. Y finalmente, quiero terminar haciéndoles un recuerdo de nuestros recursos para que puedan consultar nuestras plataformas de candidatos y candidatas al Congreso de la República, que es Decide Bien Congresal, y nuestro comparador de planes de gobierno para que podamos conocer las propuestas en casi 20 temas de los planes de gobierno de todos los partidos políticos que están en competencia. Todos están en nuestra página web, que es transparencia.org.pe, y pueden acceder a más información en nuestras diversas redes sociales. Estamos en TikTok, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias por su atención. A usted las gracias, doctora. Felicitando a nuestros 3 expositores por sus brillantes exposiciones, gracias por su asistencia a este evento. Anuncio a los señores participantes que ya se encuentra con nosotros el señor congresista Carlos Alberto Almerí Beramendi, quien nos ofrecerá su palabra respecto a la realización de este evento. Adelante, señor congresista. Congresista Almerí, ¿nos escucha? Sí, ¿me escuchan? Sí, adelante, señor congresista. Lo estamos escuchando muy bien. Muy buenas noches. Ante todo, quiero expresarle mis disculpas porque estoy en la semana de representación. Hoy día me tocó estar en el megaproyecto que es acá en el puerto de Chancay, y realmente, bueno, se dilató la hora un poquito y ya entré cuando ya estaba exponiendo el señor Corbeto Salinas. En primer lugar, darle las gracias a los organizadores de la Oficina de Participación Ciudadana, al señor Reinaldo Vargas Quispe, ¿no?, quien ha tenido la gentileza, yo en mi calidad de vicepresidente de la Comisión de Constitución, agradezco, ¿no?, esta deferencia. Y quiero en primer lugar, ¿no?, señalar que este tema de las campañas electorales y elecciones generales en tiempos de COVID es un tema sui generis, que digamos jamás se pensó en los casi ya 200 años de la República tener una situación similar. Y en ese sentido, el esfuerzo que está realizando la Oficina de Participación Ciudadana es loable, y esto es meritorio. Tenemos una situación muy difícil y en realidad, yo soy honesto, alguna vez he dicho en este congreso, que es mi segundo congreso, yo soy un parlamentario reelecto, bueno, después de 14 años, y en verdad que es muy difícil la situación que se ha presentado para el país, y no sabemos realmente cómo vamos a estar al día 11 de abril. He sido un poco escéptico en cuanto a que se puedan llevar a cabo las elecciones, pero es el consenso general, creo, de todas las instituciones del Estado y las fuerzas políticas del país poder realizar estas elecciones. Y en ese sentido, este programa que se ha hecho el día de hoy es hay que saludar y agradecer. Por eso, como estas palabras de cierre, quiero expresar mi agradecimiento a todos los participantes que han estado el día de hoy, tanto de la Oficina Nacional de la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, la señora de Proética Diana Sofía Chávez Dávila, y al señor Piero Corbeto y al señor José Pérez, y a todos los que han participado, cerca de 300 participantes que han estado acá en Su audio, por favor. Congresista, su audio se ha apagado. ¿Me escucha? Sí. Ahora sí. Sí, perdone, decía expresar finalmente esta deferencia que han tenido conmigo, y
seguimos adelante, esperando que el 11 de abril sea una jornada democrática electoral, que no sucedan hechos que puedan complicar la situación más de la que ya tiene el país. Y en ese sentido, mi agradecimiento a las personas que he mencionado y a todos los participantes. Tengan muy buenas noches y muchas gracias. Muchísimas gracias. A su palabra, señor congresista. A continuación, de acuerdo al programa establecido, vamos a invitar al señor Jimmy Reinaga Alvarado, jefe del área de Educación Ciudadana, para que nos dé sus comentarios y conclusiones finales del evento. Bien, quiero comenzar por agradecer el tiempo que nos ha dado el congresista Carlos Alberto Almerí Beramendi, vicepresidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Asimismo, a los demás expositores, al señor Piero Alessandro Corbeto Salinas, al señor José Alfredo Pérez Duarte y a nuestra última expositora, la señora Diana Chávez David. Yo simplemente, antes de cerrar, quiero hacer un recuento de las ideas centrales que han destacado los expositores a manera de resumen para nuestros participantes. Así quisiera comenzar por señalar que el señor Piero Alessandro Corbeto Salinas, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, comenzó pues diciendo que esta es una elección sui generis, así como también lo acaba de mencionar el congresista Almerí. Es un reto muy particular por ser las elecciones del bicentenario en un contexto de pandemia, lo que evidentemente ha generado una crisis. Se comenzó señalando una autocrítica, diciendo el carácter repetitivo de las elecciones bajo los criterios clásicos, y se ha repensado la elección orientada a brindar una mejor elección, pensando en el ciudadano y garantizando su protección a la salud. En este sentido, destacó 4 aspectos. Por un lado, se han desarrollado protocolos para cada uno de los actores protagónicos del proceso eleccionario. Se ha multiplicado el número de locales de votación como nunca antes en la historia. Se ha implementado el voto escalonado y, evidentemente, se ha formulado un incentivo para los miembros de mesa. Por su parte, el doctor José Alfredo Pérez Duarte, director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, nos dijo que verdad no se da el dilema del derecho a la salud y el derecho al voto. Más bien se dará en un contexto de emergencia con medidas restrictivas que afectan a todos los actores políticos. Señaló las elecciones y los protocolos sanitarios que desarrollaron otros países en sus procesos eleccionarios, como es el caso de Bolivia, Chile, Estados Unidos y Ecuador, ¿no? Y como reflexión nos dejó la idea de que las elecciones no se detienen, las democracias no pueden parar, estas le otorgan legitimidad a las autoridades elegidas. En tal sentido, se han desarrollado por su parte el Jurado Nacional de Elecciones el protocolo de prevención y control COVID-19 en los jurados electorales y el plan de vigilancia de prevención y control COVID-19 en la labor de los trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones. Por su parte, la señora Diana Sofía Chávez Dávila, miembro del Consejo Directivo de Proética, del Consejo Nacional para la Ética Pública, Transparencia, nos dijo que en vez de hablar del dilema, también señaló la importancia de armonizar el proceso electoral con los protocolos que se diseñaron para la pandemia. Señaló en este sentido experiencias compartidas o comparadas con otros países, como por ejemplo Ecuador, República Dominicana y Nueva Zelanda, entre otros. Asimismo, señaló las normativas desarrolladas para regular sanitariamente las campañas electorales y las reglas desarrolladas por la OMPE para los locales de votación. Y finalmente remarcó el reto que significa participar en los procesos electorales, teniendo que esta vez observar pasos específicos, como por ejemplo desde la presentación del DNI desinfectado hasta el uso de huellero, de tal suerte que no afecte a la salud de las personas. Y finalizó señalando el protocolo para los periodistas que también forman un papel fundamental en los procesos electorales, pero que muchas veces fomentan aglomeraciones que en este caso de pandemia serían inadecuadas. Yo creo que el tema
da para mucho más. Sin embargo, las exposiciones han esclarecido muchísimo. Nuestros participantes están muy contentos. Sé que han quedado muchísimas preguntas en el tintero. Algunas, un proceso electoral tiene muchísimas aristas, desde las reglamentarias hasta las operativas. Y bueno, pues yo entiendo que estamos en una de las primeras jornadas referidas a los procesos electorales. Tenemos todavía algunos meses por delante y quizás una segunda vuelta en ciernes, y abordaremos temas más específicos mirando las preguntas y las inquietudes de nuestros participantes. Señores expositores, a nombre del Congreso de la República, a nombre de la tercera vicepresidencia del Congreso de la República, a nombre de la Oficina de Participación Ciudadana y del área de Educación Ciudadana que jefaturo, les agradezco nuevamente vuestra participación, y a los ciudadanos también les recalco y les agradezco su tiempo por habernos escuchado. Sin duda esto redunda en ciudadanía, en democracia y en mejor participación ciudadana. Muchísimas gracias. Buenas noches. Agradecemos al señor Jimmy Reinaga Alvarado por sus palabras. Antes de concluir, deseo recordar a nuestros estimados participantes que por favor ingresen sus datos en el enlace que hemos compartido en el chat del Zoom, y si nos están viendo desde Facebook, en el link lo encontrarán en comentarios. Como parte final del evento, invitamos a todos los asistentes a abrir sus cámaras para tomarnos la fotografía del recuerdo. Estimados participantes, la conferencia concluyó muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Fran. Gracias, Ricardo. Sí, uy,